Dos cuestiones. Una tiene que ver con algo que se me ocurrió en el avión mientras leía un texto de Byung-Chul Han, que hemos hecho referencia muchas veces, con cierta frecuencia, un texto que es Infocracia. La característica de Byung-Chul Han es que sus textos son breves, ¿no? Son textos que se pueden leer perfectamente, Hola Carmen, se pueden leer perfectamente en un tiempo breve y son sumamente interesantes. Este texto, Infocracia en particular, me pareció muy interesante porque a medida que lo iba leyendo y que planteaba de qué manera las redes y la inexistencia de un discurso, digamos que no hay discurso, hay eslogans, hay insultos, hay pequeños mensajes en las redes que carecen de sustancia, que atentan, decía él, contra la cohesión social, ¿no? Atentan contra cualquier tipo de cohesión social porque no la generan, con lo cual inmediatamente pensé, nuestra época es una época que pulveriza, atomiza el factor C. La verdad que es una cuestión sumamente, digamos, y que converge absolutamente con la inexistencia del nombre del padre, la decadencia del nombre del padre, en fin. Esta fue una cuestión que me pareció sumamente, digamos, que valía la pena leer ese texto de Infocracia de Byung-Chul Han, que se encuentra en internet y que lo podemos subir a nuestro, que no sé si no lo tenemos en el WhatsApp, pero si no lo subimos. Y por otro lado, encontré dos textos de Marielle Bruce eh, hiper interesantes, donde ella plantea ante la lectura que hacen en algún país latinoamericano, que ahora no me acuerdo cuál es, pero que tiene que ver con la ANEL, han leído el psicoanálisis, un libro escrito hace varios años por Marielle Bruce, o donde participa Marielle Bruce, que tiene que ver con el psicoanálisis a la hora de la guerra, ¿no? O el psicoanálisis con la guerra. Esta gente ha leído este libro con muchísima profundidad y la convocan. Esto ocurrió el 31 de mayo del 2025, o sea, hace muy poquito tiempo, hace 13 días que se produjo esta entrevista y donde le preguntan a Marielle, plantean cuál sería la tesis que sostiene Marielle Bruce, ¿no? ¿Cuál es la tesis fundamental de ese libro? En donde la tesis sería algo así como la guerra, no hay guerra sin civilización. Claro. A lo cual le hacen una pregunta que sostiene digamos, donde Marielle Bruce responde algo así como, yo no escucho, ¿cuál es la pregunta? Lo que escucho es una tesis. Porque se plantea la cuestión de la guerra y lo traumático. Entonces, ¿de qué manera en la singularidad de cada quien la guerra podría llegar a producir ¿qué es lo que subiste, Gaby? No te escucho. Estás muteada. La infocracia. Ah, genial, genial. Gracias, Gaby. Bueno, después voy a subir el texto de Marielle Bruce porque es un texto sumamente interesante. Recuerdan que
yo de algún modo oponía al discreto factor C y los momentos de excepción, como que Enrique Berenguer planteaba en ese texto en particular, que donde existía el discurso del amo, no había formaciones de masas. Bueno, él sostiene eso, que no hay formaciones de masas allí donde impera el discurso del amo, que no da lugar a identificaciones que tienen que ver con el yo. Él lo anudaba inmediatamente a la cuestión de Miller respecto a la alianza entre la pulsión y la identificación. Hola, Juni. La alianza entre la pulsión y la identificación, y de qué manera eso generaba un nuevo tipo de subjetividad. Bueno, creo que voy a subir después el texto de Marielle Bruce, eso que plantea que la guerra es un efecto de la civilización, que guerras hubo siempre, siempre a partir de que hubo civilización. Claro. Y el modo en que lo desarrolla, me parece sumamente interesante porque está totalmente enraizado en lo que hoy va a desarrollar, en la pregunta, por un lado, de la cohesión social, es decir, de que si el factor C es un factor que genera, que produce la cohesión social y una forma de satisfacción, etcétera, bueno, el Infocracia de Byung-Chul Han esto lo ponía en cuestión, ¿no? Es decir, si no hay cohesión social, sino que hay puros átomos aislados, porque cada uno es un átomo suelto, sin un discurso con el cual hacer semblante, pero sin un discurso que permita esa comunidad, esa cultura, esa civilización, lo que caracteriza una civilización. Bueno, me parece que hay una serie de temas que se cruzan y vamos a ver qué nos puede aportar Laura hoy con su puntuación y su aporte. Así que la escuchamos con muchísimo gusto. Buenas tardes para todos. Este texto es fruto de una conferencia que Berenguer dio en México en 2007. Por eso algunas referencias culturales son de la época, ¿no? Pero no dejan de tener su importancia o su interés. Eh, a lo largo de la conferencia va a ir desarrollando muchos temas de manera muy condensada, ¿sí? Y va a partir bueno, de una crítica que se le hace al psicoanálisis, y es que no nos interesamos en lo social. Y a él se le ocurre que, dice, encontrar de la buena manera un lugar a lo social en la consideración del síntoma. O sea, darle un lugar a lo social partiendo del síntoma. Es lo que él va a tratar de desarrollar en esta conferencia. Para lo cual empieza comentando eh, que Lacan en el seminario 17 toma una propuesta hecha por Freud en Psicología de las Masas y Análisis del Yo, que era una afirmación muy arriesgada, y es que no hay diferencia entre la psicología social y la colectiva. De ahí va a partir. Dice, el argumento de Freud se basa en el concepto de identificación que él descubre, en la forma de la psicología individual, pero que también descubre que se puede, cuya estructura supone un vínculo con el otro, y la misma identificación es colectiva, va a decir Berenguer. Comenta que en Psicología de las Masas, Freud descubre una función fundamental,
que suponen la transición de las identificaciones individuales a lo colectivo. ¿En qué forma? Bajo la forma del ideal del yo. ¿Mm? En su trabajo, y se nos permite ver que lo social está fundado en esta función, que en buena medida adquiere para el sujeto la forma de ideales sociales explicitados como tales. En su psicología de las masas, muestra que las estructuras sociales de cualquier naturaleza se pueden definir como grupos amplios y difusos en los cuales de lo que se trata es de la relación de un conjunto de individuos con un ideal. Precisamente el síntoma, como vamos a ver, se puede definir como el reverso de los ideales. Perdón, esto último no te entendí. Que el síntoma, dice, como vamos a ver, todavía no lo... Se puede pensar como el reverso de los ideales. A mí, Reverso de los signos. claro, a mí me hizo pensar eso en la tercera, como lo plantea, como lo que se pone en cruz al discurso del amo, ¿no? Y de los ideales. Donde el amo quiere que todo marche, el síntoma ahí se pone, sí, se pone en cruz, Laura, sí, el reverso de lo que, de los ideales. de los ideales. De Gracias. los- bueno, bueno, define que es un ideal, lo hace de una manera bastante amplia y lo define como un dispositivo que promueve la fijación del sujeto a partir de una serie de rasgos determinados que cobran valor en un contexto discursivo dado. Dice, si nos situamos en el ámbito de lo social, podríamos decir que estas identificaciones tratan de orientar el deseo del sujeto, sometiéndolo a lo que sería una finalidad valorada socialmente. Esto también es una generalidad. Es una, Como una generalidad, ¿no? Decir que los ideales de la cultura de alguna manera orientan los deseos del sujeto para ser, porque son valorados socialmente, supongo yo. Bueno, se largó a llover en San Luis, lo cual no es muy frecuente en esta época. Bueno, y sigue. Dice, cuando Freud escribe en su ensayo en los años 20, estaba en juego una operación política importante, consistente en que en el ámbito germano, donde él está estudiando este fenómeno, se promueven nuevas identidades nacionales. En Austria y en Alemania estaba en ascenso la nueva forma de tratamiento de la identidad nacional, que es lo que dio lugar al nazismo. O sea, contextualiza el momento en el que Freud piensa psicología de las masas. El discurso nazi, nacionalsocialista, lleva al máximo extremo esta operación. Se trata del sometimiento sin límites a un ideal muy exigente e incluso loco, frente al cual ciertos bienes particulares y ciertas particularidades no tienen lugar, por lo que deben ser eliminados. Ese ideal extremo es el centro de una maquinaria discursiva destinada a que el fin último, que sería la promoción de una nueva identidad nacional y racial germánica, llegara a su fin, o sea, fuera posible. Bueno, perdón, Laurita, sí, eh, sería un ejemplo extremo de extremo. lo que sería el uno uniano. Sí, yo lo pensaba con el mismo esquema de Freud de las masas, ¿no? Como creo que Lacan lo nombra en el 18, la identificación al bigotito, al rasgo, claro, el uniano, al rasgo ese del bigotito de Hitler, ¿no? Lo pensaba con el esquema de la masa freudiana. Silvia, no entiendo lo del uno uniano. Claro, no sé si recuerdan
que habíamos tomado en yo creo que fue el año pasado y el anteaño, en distintos momentos. Tomamos de Miller, que era Los Divinos Detalles, donde él trabaja la cuestión de el malestar en la cultura y donde ubica una especie de fracción por eh, porque tiene esta estructura, ¿no? Está el numerador y en el numerador figura un S1, en el numerador existe al menos uno y figura también el objeto A, el pequeño a, que no son disyuntos, o sea, que no son excluyentes. Y abajo, si no recuerdo mal, él ubica el ideal, posiblemente el ideal, pero que ese ideal puede estar representado por distintos elementos que no son excluyentes. Ese que no son excluyentes tiene que ver con el uno, eh, no, justamente no es el uno uniano, sino unario, el uno unario. Diferenciábamos el uno unario del uno uniano. El nazismo, ¿no? El nacionalsocialismo, es una forma extrema de que solo puede existir una raza y una cultura. Todo lo demás no tiene cabida. Tiene que ser aniquilado. Tiene que desaparecer, que es la forma, podríamos decir, paradigmática del uno uniano. El uno todo, pero no uno en el sentido de que estoy uniendo todo, sino del uno que es absoluto. Mientras que el uno unario justamente admite la diversidad. Exacto. Sí, marcaba la diferencia, Silvia, entre lo uniano a lo unario, Claro, en el cual hace al lazo social con otros, exacto. ¿no? Sí, sí, Digamos, lo mismo, de, la de lo, fórmula también, sí, sí, me acuerdo. de lo más singular que hay, que es el S sub 1, a lo más compacto posible, que sería el uniano, donde no puede haber nada que se salga fuera, digamos. Y el ¿Algo así? S1 que está en juego allí, es cierto que Lacan lo ubica en relación al bigotito de Hitler, pero ahí hay una cantidad de elementos. Es decir, el bigotito de Hitler sería como el elemento, el significante unario en el cual el S1, pero en realidad ahí se conjuga con la pulsión más feroz y más, digamos, los oscuros poderes del super yo tienen cabida, justamente adquieren toda su potencia, su autorización, su, su elevación, algo así como que los oscuros poderes del super yo suben a la superficie y son predicados desde la máxima, desde el poder máximo, Mm, claro. Acá que Berenguer, nos... sí. Sí. No, digo, Berenguer empieza a ubicar la cuestión del ideal, de los ideales llevados al extremo, porque después va a seguir hablando de los ideales y de su relación con el síntoma, ¿no? Eso sí. Eh, bueno, Berenguer menciona que lo social del síntoma es lo que se opone a la realización de los fines propuestos por los ideales.
va a decir. Eh, bueno, ¿De bueno, no qué sé, manera? A ver, ¿cómo lo podemos ilustrar esto? De que el síntoma sería aquello que ahí donde los ideales intentan encauzar el deseo de los sujetos, como claro, decías antes, sí, el síntoma justamente va en sentido contrario, ¿no? sí. Yo lo pienso siempre con la idea de Lacan de la tercera, pero bueno, es en referencia al discurso del amo, que bueno, no sé si, porque ahora que pienso, digo, bueno, no sé si es así, tan así. Eh, porque el síntoma es singular. Bueno, esta es la objeción que le van a plantear, que le plantean justamente en la ANEL, ¿no? Cuando convocan a Mariela Embrus. El síntoma es singular, el síntoma y justamente Enrique Berenguer está trabajando a partir de la frase de Freud de psicología de las masas, que no hay diferencia entre la psicología individual y la psicología colectiva, y además eso con lo que empieza se es masa antes que individuo, ¿no? Donde Claro. ubica claramente lo social antecediendo como previo a la singularidad, ¿no? Él no habla de singularidad. Hola, Mariela Oneto nos saluda. Buenas tardes. Muy bien. Sí, Laurita. Sí, Eh, porque después señala que no hay uno sin otro, son como la cara y la cruz de una misma moneda, los ideales y el síntoma. Lo plantea un poquito más adelante. No puede entrar. Mariela Oneto lo que dice Gaby es que quiere entrar y no se le da ingreso. No sé si la Acá ves. no la estoy viendo. Mm, Bueno, yo ahora le escribo. Muy bien, muy bien. Bueno, dice Berenguer que en realidad lo que él empieza a plantear acá es que hay una dependencia mutua de los ideales y los síntomas, porque se influyen mutuamente. De manera tal que los síntomas acaban adoptando en su estructura, en su forma y su contenido algo de los ideales, que están en juego en cada momento de una sociedad, en cada momento histórico. Claro, el momento histórico es muy importante para poder circunscribir el ideal que está en juego y el síntoma que surge, ¿no? Eh, Interesante lo que ahora va a desarrollar sobre las anorexias. Las anorexias actuales con la de Catalina de Siena, por ejemplo. El síntoma es el mismo, pero los contextos sociales de las actuales, la de Catalina de Siena en el año 1300 era otro. Los ideales que estaban en una época y en otra son distintos. Dice que no nos puede sorprender, a partir de esto que él viene señalando sobre la relación entre el síntoma y los ideales, que haya síntomas que se vuelvan epidémicos, que tengan un estatuto de epidemia. Y entre ellos empieza a trabajar la cuestión de la anorexia o las patologías definidas como de la alimentación. Dice, hay un ideal de belleza muy generalizado, ¿sí? Y él dice, bueno, las podemos llamar también patologías de la belleza, porque se trata de una reacción que tiene algo de epidémica. Yo pensaba, esto es de 2007, ¿eso sigue vigente en este caso, en el caso de las anoréxicas? No sé, o de la patología de la anorexia. Bueno, eh, perdón, Gaby, Gaby, Laurita. Em,
estaba pensando, ¿no? Lo que él dice de la diferencia entre Catalina de Siena, ¿era? Catalina de Siena, una mujer muy importante en su época, muy importante a nivel religioso. Exactamente, o sea, él está mostrando que el síntoma puede ser el mismo, o sea, se puede dejar de comer en un caso por un ideal de belleza, como en el 2007 o en una larga época, Mm, digamos, no sé si las anorexias tienen la misma fuerza o la misma carácter epidémico del 2007, del momento en que él escribe eso, mm, era sumamente intenso y que era a Catalina de Siena, que tiene que ver con privarse, la privación, a partir de construir renunciar, todo lo que tiene que ver con las místicas, todo lo que tiene que ver con lo religioso, en función de producir un vacío, renunciar el ideal está en el encuentro con Dios. Y ese claro. encuentro con Dios no tiene absolutamente nada que ver. Conduce a la anorexia, conduce a la privación de satisfacciones frívolas, como puede ser comer, que la puede conducir a la muerte. La condujo a Siempre la está la pulsión de muerte, siempre mujer. está la pulsión de muerte detrás del ideal, ¿no? Él lo dice en algún momento, en nombre de los ideales, después hay que contar los muertos. Sí, lo va a decir más adelante. Lo dice en algún momento, ¿no? Sí, Referido a la Primera Guerra Mundial. sí. Ahora, es muy distinto. Necesita contextualizar la importancia del contexto histórico en el cual un ideal que pretende dirigir a los sujetos es coherente o tiene vigencia, puede tener vigencia en determinado momento y puede no tenerlo en otro. O sea, hay un contexto que lo hace, que le da autoridad. Muchas veces y en distintas circunstancias, nos servimos de la tragedia de Corneille, Los Horacios, ¿no? Acuérdense en muchos momentos. Ahí está muy claramente en juego el ideal. El ideal que tiene que ver con la dignidad, el orgullo que sostiene el ideal de morir por Roma, de ser capaz de arriesgar la vida en nombre del ideal. El ideal es la potencia, la fuerza, la dignidad de Roma frente a Alba, que en realidad no pretende tener ninguna, digamos, entran en juego otros intereses porque están totalmente relacionados. Ahora, cuando Camila, la hermana de Horacio, Horacio que ha dado muerte a los Curiacios, cuando Camila se entera, cuando viene su hermano con la espada ensangrentada y Camila sabe que es el triunfador, dice, maldita sea Roma. O sea, ahí tenemos el síntoma, ¿no? En el cual se pone en cruz con el ideal. Claramente lo representa. O sea, maldita sea Roma, porque sin Roma no habría habido estas muertes. La conducen directamente a la muerte, porque su hermano la mata. Y el padre va a defender a su hermano por el hecho de haber matado a una mujer romana, lo cual no es matar a cualquiera. O sea, matar a un romano es un delito. Y el padre va a defender, o sea, el ideal tiene una fuerza y una consistencia
que autoriza incluso a derramar la sangre propia. No es un caso de psicosis. Claro, ese es otro extremo, Silvia, como el del nazismo. Sería otro extremo. No estoy muy segura. O No, no como ese. No. no, me parece que no. Me parece que no sería un caso extremo. Sería que en nombre del ideal, o sea, el ideal de alguna manera en un contexto determinado establece la conducta de los hombres. Y me parecía que servía para ilustrar de que en nombre del ideal hay conductas que son absolutamente autorizadas, están autorizadas. Tanto Alba como Roma, que no es Roma, no es el Imperio Romano. Creo que en ese momento está el tercer rey, o sea, no es el emperador, es una Roma que va a convertirse en un imperio, en un imperio que abarca casi la totalidad de la tierra conocida. Pero esa Roma, digamos, podríamos decir que el ideal que está en juego hace que dos ciudades, dos pueblos, Roma y Alba, decidan que para que no mueran, para que no entrar en una lucha fratricida que mate a todos los participantes de la lucha, extraigan 3 representativos de cada uno de esos pueblos y que de esa lucha va a dar vencedora a una ciudad o a la otra. Entonces, digamos, hay un pacto, ¿no? Hay un acuerdo entre partes por la cual quienes venzan van a ser 3 de un lado y 3 del otro. Esos están totalmente emparentados, etcétera. Pero me parecía que en nombre del ideal, justamente, yo diría que lo otro es el nacimiento del nacionalsocialismo no es un acuerdo entre partes, no hay ningún acuerdo entre partes, es la instauración de una doctrina que está decidida a eliminar cualquier que no pueda incluirse dentro de lo que ellos establecen como tierra, nacionalidad, caracterario, o sea, es muy distinto. Ahí en el caso de los Horacios hay un acuerdo entre partes, justamente para que no se derrame la sangre de dos pueblos. El tema acá es que Horacio tiene el orgullo, el amor propio, la absoluta identificación con Roma. Tanto es así que su hermana blasfeme contra Roma, la lleva a matarla, y esto se convierte en un delito por el cual él es detenido. O sea, no es lo mismo. No, no, me parece que son totalmente diferentes los ejemplos. No sé, no sé lo que piensan los demás respecto a lo unario y lo uniano. Porque acá hay pautas, hay reglas, hay límites, hay acuerdos. Pero se produce un síntoma. ¿Cuál es el síntoma? El síntoma es que el amor está para Camila mucho más allá que Roma. O sea, a Camila a Roma le importa 3 pepinos. Esto es el síntoma. El síntoma es aquello que se pone en cruz con el ideal y que entonces hace que Horacio, totalmente identificado con la dignidad romana y con lo que él ha defendido, lleve a matar a su hermana por haber blasfemado contra Roma.
pero esto es un delito, porque es un delito derramar sangre romana. Pero quien lo va a defender es su padre, que hubiera preferido incluso que sus hijos murieran antes de huir como cobardes. ¿No? Cuando él cree que sus hijos, cuando 2 de ellos se mataron y el tercero se escapó. Esto es lo que le llega al padre. No tiene mucho que ver con el nacionalsocialismo que establece que pueden seguir vivos exclusivamente la raza aria. Y el resto, no. El resto, si son discapacitados, si son gitanos, si son judíos, todo aquello que no entra dentro de la raza aria, tiene que ser eliminado. Esto no es un acuerdo entre partes. Esto es el imperio más, de la fuerza más brutal, ¿no? Por eso el uno uniano, cosa que no pasa en el caso de los Horacios. Pero Silvia, Sí, en el caso de, por supuesto que digamos, en un caso hay acuerdo y en el otro no. Pero si bien con la ascendencia del nazismo y del nacionalsocialismo, no hay acuerdo, pero después hay, por así decirlo, porque hay excepciones, hay un total acatamiento a eso que se impone. Lo recuerdo, lo pienso porque primos míos que han viajado a Europa, la parte de Polonia, han ido a Auschwitz y lo que más espanto les produjo no fue Auschwitz, sino el pueblo que estaba al lado. La complicidad del pueblo que estaba al lado, viendo entrar los trenes, o sea, no podemos decir que hubo acuerdo, pero sí casi un absoluto acatamiento a que los gitanos, los judíos, los discapacitados, había que limpiarlos. claro, pero totalmente de acuerdo con eso, Rodrigo. Es decir, que esto es lo que Lacan va a denunciar de una manera muy fuerte en la psiquiatría inglesa y la guerra. Es lo que él denuncia, ¿no? Es decir, la diferencia entre el colaboracionismo francés y qué pasó en Inglaterra. ¿No? Que hasta los objetores de conciencia se aceptaba al objetor de conciencia y en lugar de mandarlos, como en la Primera Guerra, a dar shocks eléctricos, electroshocks, se les asignaba funciones que pudieran cumplir. Pero ese es otro tema muy interesante que tengámoslo absolutamente presente, porque lo que Lacan dicen de la psiquiatría inglesa y la guerra no es de la docilidad de los individuos que se espera que va a producirse el peligro para la humanidad. De la indocilidad, sino de la docilidad. Exactamente, no es de sí, no es de la mayor indocilidad de los individuos que va a haber peligro para la humanidad. Y ahí va a entrar a desarrollar toda la cuestión de la docilidad, que es lo que vos estás planteando, ¿no? Y qué es lo que Lanzmann en Shoah, no sé si ustedes lo vieron, Shoah, que es un documental de Lanzmann que es terrible, terrible no por lo cruento de lo que, lo más cruento es lo que coincide exactamente con lo que está contando Rodrigo. Es decir, es la entrevista a todos los que estaban en el camino de los trenes y que se apropiaban de las casas de los judíos que eran llevados, y digamos, su absoluta no querer saber nada. Eso lo va a tomar, me parece que si lo encuentro por internet, Shoah es sumamente importante para poder ver de la docilidad, de qué manera
no es el síntoma el peligro, sino la docilidad. Mm. Pregunto, y en esto que está, digamos, puntuando Laura, cuando dice que, por ejemplo, los síntomas cuando se vuelven epidémicos, ¿no? No hay cierta docilidad al ideal de la época para que un síntoma se vuelva epidémico, como por ejemplo lo que está puntuando Laura con las anorexias. Bueno, Laura tiene su lectura y su puntuación al respecto, ¿no? Es decir, de Muy qué larga, manera esto, estar esto equivalente. coincide. No, esto que vos decís coincide, pero hasta qué punto de pronto aparece otra satisfacción que es absolutamente, digamos, es otra. Claro, en este punto, hasta acá lo que va a ir planteando Berenguer es, después va a hablar de la alteridad, de cómo se produce la alteridad en el sujeto y va a establecer toda la matriz discursiva como un otro, también la matriz discursiva social, lo va a llamar así. Bueno, voy a hacerlo más. No, seguí tu ritmo que nos haces pensar. A mí me gusta cómo él lo fue desarrollando, fue como descubriendo el asunto como por capas, ¿no? Hasta llegar al final, que es donde él dice que hace como un bucle, ¿no? Partimos de un lugar y finalmente, bueno, se puede pensar todo el asunto de esa manera. Él dice, con respecto a las patologías de la belleza, como la llama, que también hay un fracaso en esta cuestión, para un poco comentar lo que Rodrigo preguntaba, y que el fracaso toma dos formas, dice. Por un lado están las personas que no pueden cumplir y comen compulsivamente, a pesar del ideal imperante de la época, y otras son las que dejan de comer, las anorexias, los que hacen las anorexias, pero no dejan de tener, digamos, una relación de fracaso con respecto al ideal de la época. No se puede fracasar. Ramón, ¿vos tenés la mano levantada hace un rato, no? ¿Quién? Ah, no, es mi manito del coso. Digo, es una mano levantada. Está bien. Bueno, entonces va a decir que todos los síntomas, o el síntoma, va a tener siempre a definirse o articularse con respecto a toda una serie de discursos actuales. Bueno, acá viene la cuestión de la alteridad, ¿sí? Va a seguir pensando las primeras identificaciones constitutivas del sujeto. Y dice, sobre la dimensión de la alteridad, dice que puede estar ocupada por el padre o por la madre, por el partener, por cierta figura del ámbito social como los maestros y los profesores, pero destaca otro plano que son las funciones discursivas, entendiéndolas como esos significantes fundamentales que tienen una función de orientación para el sujeto. Dice, en el caso de la chica anoréxica que está construyendo sus síntomas, se pregunta Berenguer, ¿cuál es su otro? Respecto al cual constituye sus síntomas. Dice, aunque por supuesto está la madre y la familia en juego en la producción de ese síntoma, eso no excluye el papel del otro social. A través de discursos y de significantes que tienen un efecto de determinación innegable. De ahí que los síntomas, en su realidad concreta, obedezcan también a variables históricas y sociales. Bueno, también va a tomar el otro asunto del tabú de la virginidad, pero bueno, lo que era, o sea, hace 50, 60 años, y hoy la relación de una chica a la sexualidad, dice, bueno, hoy no tiene sentido por ahí hacer síntomas respecto de eso, ¿no? Ya lo... Explicar un poquito. Sí,
cuando digamos, el tabú de la virginidad estaba vigente en lo social, digamos, tenía toda una, producía las mujeres, o no sé si lo van a... Cada cosa que hablo la tiendo a pensar. Producían ciertos síntomas correspondientes a una época. Y dice, hoy, con la aparición del SIDA, menciona también, una chica, una adolescente, puede simplemente avisarle a la madre que ha empezado a tener relaciones sexuales, le indicarán cómo cuidarse y no pasa de ahí. Como que ese tabú de la virginidad ya no se hacen síntomas respecto de eso. ¿Sí? Como las histerias freudianas, por ejemplo, de esa época, que podemos encontrar esa clase de cuestiones. Bueno, no sé si lo expliqué bien. Pero a mí lo que me interesa llegar es al otro ejemplo que da Berenguer de la anorexia. Él escucha un testimonio de una anoréxica, ¿sí? Que había, por la vía de los ideales de la belleza, había empezado a hacer este síntoma. Y en el relato él escucha que hubo un momento en el que siente satisfacción al tener hambre, que ya no es la alteridad, el otro con mayúscula, ¿sí? Y su matriz discursiva y esos otros de la infancia que tienen que ver con el momento constitutivo de un sujeto, ¿no? Sino que el síntoma va a echar sus raíces sobre lo pulsional. Porque con lo que se encuentra esta chica anoréxica es con la satisfacción de la pulsión en el síntoma. Queriendo ser bella, por querer ser bella y por cumplir con los ideales de la época, se encuentra de manera sorprendente e inédita con una satisfacción. Y Que esa no ya puede controlar. que no puede controlar. Dice Berenguer, bueno, este es otro asunto, que es el núcleo autístico, digamos, como lo llama Lacan, del síntoma. Dice, este es el descubrimiento lacaniano, aunque Freud ya en los años 20 tenía alguna idea de esto, porque descubrió los efectos terapéuticos, digamos, de la mano del tratamiento significante y del descifrado de los síntomas y todo eso, sus pacientes mejoraban, pero después empeoraban. Freud ya lo había encontrado, ¿sí? Y ese núcleo constituido por lo pulsional es el otro lado del síntoma. Ahora dice, ya me perdí por dónde iba, porque si lo cuento yo es distinto de lo que está escrito. Es lo que hace... Perdón, Sí. Laurita, te interrumpo para conectar con algo que habíamos estado trabajando. Que Freud, en Inhibición, Síntoma y Angustia, en el capítulo 2 de Inhibición, Síntoma y Angustia, que esto Miller lo trabaja en El partener síntoma, muestra cómo en inhibición, síntoma y angustia, el síntoma se convierte en un destino de la pulsión, un destino sustitutivo de la pulsión que no encuentra el objeto y que por lo tanto la pulsión tiene la posibilidad o de encontrar el objeto y satisfacerse con él, o de que la pulsión, de que el síntoma es un avatar de la pulsión. Con lo cual claramente aparece del lado freudiano y aparece muchísimo antes. Podríamos decir que el primer Freud, el Freud de las cartas a Fliess, cuando plantea la cuestión del quantum de afecto,
cuando plantea también en el proyecto de psicología, pero en las cartas a Fliss, en la carta 46, en la carta Una Navidad, la carta 76 creo que es, cuando Freud plantea que hay un quantum de afecto, él dice un excedente de satisfacción que busca un representante de palabra y que justamente esa representación palabra en la infancia no existe. Como no existe, hay un excedente de satisfacción que queda suelto y que en la pubertad necesita de un segundo tiempo, porque cuando sí exista la representación palabra, va a poder articularse el eh, mm, excedente, él no lo llama pulsional, sino excedente. Un excedente, un montante de afecto suelto, algo que pasa en el cuerpo, que requiere de una representación palabra pero que no existe. Y nombra la histeria justamente como que sería la primera neurosis de transferencia, porque tendría que ser la primera porque hay una laguna amnémica, dice. No hay representación palabra. Hay un excedente de satisfacción, pero no hay una representación palabra. Lo que aparece es una laguna psíquica. O sea que Freud todo el tiempo ha estado tratando al síntoma por el lado de la pulsión y Claro, no por el lado de la interpretación de los sueños. O sea, no está buscando la representación palabra que tendría que ver con lo simbólico. O sea, hay algo del cuerpo que por los cuidados, por lo que fuere, claro, queda a la espera, queda a la espera de... Y esto me lleva a algo que vos señalaste y que yo querría subrayar, que es cuando Enrique Berenguer plantea que en la época en que el ideal era la castidad, era la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio, es decir, toda la cuestión y los síntomas sexuales, que Freud dice, cuando un hombre es neurasténico, la mujer es histérica, ¿no? En los primerísimos trabajos freudianos. O sea que la histeria ya para Freud depende del otro. Depende, digamos, tiene que ver con el deseo del otro. claro. Esto lo lee Miller, pero voy a esto. Vos dijiste, leyendo a Enrique Berenguer, que cuando el ideal tiene que ver con la castidad, tiene que ver con el matrimonio, con casarse virgen, con llegar virgen al matrimonio, etc., hay una serie de síntomas que tienen que ver con la sexualidad y que ahora las madres, cuando las hijas le dicen que tienen una relación, también hay que contextuarlo. España pasó 40 años de franquismo, 40 años de crucifijos y de prevalencia absoluta de la Iglesia Católica, metida absolutamente en todas partes. Entonces, cuando muere Franco, hay un destape que eh, es casi como tan bestia como nuestro presidente, no es un bruto total, es como si se bandearan para la obscenidad. Claro, Y lo que él dice es que cuando la hija le dice a la madre, tengo un novio, y la madre le dice, pues pónselo, ¿no? Hablando del sí, preservativo. Esto es en el contexto de una España
que ha salido de lo medieval que durante 40 años estuvo inmersa. No es la situación generalizada, podríamos decir, del mundo. Tiene que ver con España. Pero esto Enrique Berenguer no lo señala. No, no, No lo señala otras señala. cosas de España, pero no esa. No esa. La da No. como que esto ocurre ahora, que no, digamos que el feminismo, que ya no hay cuestiones de prejuicios sexuales, etcétera. Entonces la madre, muy generosa, le dice a la hija, bueno, pues pónselo entonces para precaverte, para cuidarte, etcétera. No es así. Eso es un boleto que es verídico solo en el ámbito de de quienes salen de una edad totalmente medieval y religiosa. Mm, Bien, bueno, y vamos a a tu anoréxica. A tu a mí anoréxica que descubre de pronto una que ella sí. satisfacción inesperada, ¿no? Se produce ahí, en el hambre. Acaba queriendo sentir hambre, dice Berenguer. Entra por la belleza y acaba queriendo sentir hambre. Y acá Eh, encuentra una satisfacción en el sentir hambre. O ujú. sea, el sentir hambre de pronto deja de ser cumplir con el ideal de belleza, sino que empieza a convertirse en una satisfacción que no puede manejar. Y ahí va a venir la otra cuestión que va a plantear Berenguer, que el goce, ¿sí? Pues dice, bueno, pero entonces, ¿cómo pensamos lo social hasta acá, ¿no? Hasta lo que viene desarrollando. Dice, ¿qué lugar tiene el goce en esto? Y él va a decir que el goce, dice, hasta acá veníamos como siguiendo a Lacan, ¿sí? Que el núcleo del síntoma estaba constituido por toda esa matriz significante, vamos a decirlo así, ¿sí? Por esa alteridad significante, que va desde los primeros cuidados hasta los discursos de cada época. Dice, pero ahora agrega un nuevo elemento, es el goce. Bueno, ¿y cómo encaja el goce? ¿Cómo es posible? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos pensar? Dice, la solución que Lacan encuentra, dice, es que el goce es otra alteridad, es extraño al sujeto. Yo no había pensado, la verdad, así. A ver dónde estaba. Mm, Dice que lo pulsional es rebelde y por lo tanto, eh, en efecto, el goce es también una alteridad para el sujeto, es ajeno a él, como un intruso. El mismo sujeto en determinados momentos puede ver y vivir y ubicar esta dimensión radicalmente otra de ese goce que lo habita. Pienso que esto es un dato que se puede ver clínicamente, ¿no? Cuando alguien dice con eso no puedo, aún así, a pesar de, ¿no? Esa es la dimensión del goce. Pero pensarlo como una alteridad ajena al sujeto y ponerla como a la par del otro, con mayúscula, como ese tipo de alteridad, bueno, me llamó la atención. Por bueno, lo que después va a seguir pensando Berenguer. ¿Siguen hasta acá? Es decir, uno podría decir, el goce es sin otro, esto lo dice Lacan, el goce es sin otro. Y de pronto Enrique Berenguer dice que este otro surge del goce, en la medida en que el goce es extraño, es otro para el sujeto. Ujú. Dice, incluso es el goce mismo el que hace que el otro exista. Yo me acordaba,
quiero recordarlo, en el seminario 11, Lacan decía que cuando el sujeto va en busca del objeto, digamos, crea al otro para eso, crea al otro con mayúscula, ¿sí? En ese recorrido a través o alrededor del objeto de la pulsión, va creando a esos otros también. Busca el Lo voy a objeto en el buscar. otro, dice. Sí, lo tengo que buscar por una referencia, pero Busca el objeto en el otro, o sea, requiere del otro para encontrar el objeto. tiene que salir de esa cuestión autística, digamos, del sujeto. Tiene que salir en busca del objeto en el otro. No me acuerdo cómo era exactamente la cuestión, pero eso lo decía en el 11 en relación a la pulsión también. Claro, sale de la fuente, podríamos decir, de la zona erógena, desde donde aparece el excedente sexual, para ir en busca, ¿no? Tiene que salir de la fuente y aunque se va a satisfacer en la fuente, tiene que ir a buscar en el exterior el objeto con el cual va a satisfacerse en la fuente. Claro. ¿No? Que estaba el gol, que estaba la meta, el gol, o sea, el objetivo, el encuentro de la pulsión del objeto en el otro. Pero acá lo que está planteando Enrique Berenguer es muy interesante y es la cuestión de alteridad que tiene para el sujeto. eh, Acá viene, como estás dando el ejemplo de la anorexia. No sé si ustedes recuerdan cuando trabajamos a una escritora muy interesante que escribe un libro por Amelino año, Tom, Amélie Nothomb. Exactamente, Amélie Nothomb, Geografía del hambre, donde ella plantea, ¿no? Es decir, pero hay una confluencia tan grande de cuestiones que se le dan a Melinotom en relación a su anorexia, al encuentro con el deseo, su cuerpo la traicionó, las mujeres a los 12 años dejan de ser queridas, ¿no? Todo lo que ella va estableciendo, las quieren hasta los 12 años y a los 12 años tuve que ir a una ceremonia donde los varones, una ceremonia, es como, la ceremonia se llama Bat Mitzvah, que es para los varones a los 13 años, y Bar Mitzvah es para los varones y Bat Mitzvah es para las niñas. El Bat Mitzvah es a los 12 años de la niña. Me llamó la atención los 12 años, porque los 12 años, acuérdense que era el momento en el cual Amélie Nothomb dice las niñas dejan de ser queridas, las diosas que adoran hasta los 12 años y después las tiran a la calle en Nepal, creo, y las vuelven a su casa donde ni las reconocen, son gordas, bueno, y su anorexia, ¿no? Decidió dejar de comer. Decidió dejar de comer y este decidir dejar de comer es como la anoréxica que está planteando Enrique Berenguer. Es decir, que de pronto en ese dejar de comer no hay simplemente una decisión, una voluntad de que es igual a su deseo, podríamos decir. No quiero comer porque quiero no tener formas. Es el material de Paula Kalfus cuando da su testimonio de fin de análisis, el momento en el cual la anorexia hace que tenga que se cruza con son los 12 años. Todo, por eso me pareció tan interesante en la ceremonia a la que tuve que asistir invitada en el día de ayer,
lo de la nena a los 12 años lo pesqué en ese momento, ¿por qué la diferencia? Y de pronto dije, tenemos muchos antecedentes. A los 12 años una niña deja de ser niña y empieza otra historia, ¿no? Y bueno, acá la religión, me pareció muy interesante que la religión establezca. Me pareció interesante en relación a lo que estamos trabajando. Me pareció muy interesante de qué manera la religión trata de domesticar o de encauzar lo que podría, eh, digamos, salirse de cauce. Mm, mm. No la responsabilidad que implica el paso de la infancia a la adultez. Hay una responsabilidad, hay un camino y un camino que establece determinados compromisos, etcétera, que está muy relacionado con todo esto. O sea, si no hay un camino, porque está el camino que plantea Enrique Berenguer, pónselo. O sea, ¿se acuerdan que había esa propaganda? Póntelo, pónselo, ¿no? Que tenía Sí. que ver con profilácticos. Bueno, Ujú. lo que Enrique Berenguer plantea está en las antípodas de lo que tuve que ver ayer y que me hizo pensar digamos, de qué manera lo religioso organiza lo femenino. Claro, Y en la ortodoxia judía es de una, bueno, ustedes habrán visto poco ortodoxa, es decir, cómo está regulado absolutamente, cuándo, cómo, dónde, digamos, está absolutamente establecido. La religión establece, bueno, establece qué es lo femenino y lo femenino se reduce a satisfacer al marido los días sábados o viernes y ser madre. Chao. Responde al enigma o lo nombra de alguna manera, digamos, a que alguien no se haga esa respuesta, digamos, no tenga que verse las Claro, no cosas. hay enigma, hay caminos, está pautado, está absolutamente pautado. Sí, Sí, es ahí más que orientado, pautado. tocado, sí, es eso, Pautado. no te podés salir de ahí. Estaba pensando en No, una... excepto poco ortodoxa, que ahí muestra el síntoma. Sí, Claro. por eso digo, podrá pasarse toda la vida así o no alcanzará con esa pauta y entonces aparecerá algo del orden del síntoma. Exactamente. O sea, la pauta, podríamos decir que la domesticación, docilizar, docilizar a las masas, la religión ha sido la primera, podríamos decir, el primer instrumento de docilidad, de de establecer marcas muy precisas en relación a las cuales lo que se puede y lo que no se puede. Ujú. Hasta que aparece el síntoma, o sea, aquella que se revela. Y no se crean que las místicas tuvieron una vida fácil, porque no estaban en los conventos, estaban fuera de los conventos. Mm. Que es lo que va a tomar Lacan en Asquith de Ambert, de la Beguina, para hablar de la otra satisfacción, no regida por el falo. O sea, la vida de las místicas ha sido sumamente complicada porque no están regidas necesitan un referente, un confesor. Necesitan un confesor, las grandes místicas, las místicas reconocidas. O sea, la religión ha sido un aparato sigue siendo, en la medida en que todavía tiene alguna vigencia,
Por supuesto que en el mundo occidental no tiene prácticamente demasiada vigencia y tiene una vigencia extraordinaria dentro de Oriente, del lado de los fanatismos. Claro, eso que recordaba una referencia de Miller en un texto que se llama En dirección a la adolescencia, cuando habla de los fanatismos religiosos y cómo los musulmanes saben qué es una mujer, cómo tiene que hacerlo, qué es un hombre, y ofrecen una respuesta a todo eso. Y es parte del éxito de esa, no sé, religión. Decía, los maestros occidentales no tienen esa respuesta. Ellos sí saben, tienen como un know-how de qué es ser una mujer, qué es ser un hombre, cómo se hace una familia, qué tiene que hacer un padre. Bueno, y está. Y bueno, ese es el éxito que tienen. Es un éxito relativo porque lo que muestran en general es de qué manera en un mundo globalizado o se vuelven absolutamente, decir, lapidan a una mujer por querer, no querer usar porque en un mundo globalizado no pueden ignorar, las mujeres se rebelan contra los talibanes, las mujeres salen a la calle, cosa que no hubieran hecho hace mucho tiempo. Entonces aparece, digamos, frente a determinado saber cómo, que establece de manera monolítica, unianamente, lo religioso, lo que aparece son síntomas y los síntomas son femeninos. Las que se rebelan. Y bueno, uno podría pensar, bueno, la mujer es no toda fálica, por eso quizás pueda en esos contextos tan complicados rebelarse, a veces aunque le cueste la vida, ¿no? Exactamente, el rebelarse, aunque le cueste la vida. Ahí estamos de nuevo con ese filo estrecho, ¿no? Donde los oscuros poderes del superyo, qué del síntoma y qué como decía Rodrigo en algún momento, detrás de todo héroe? ¿Cómo decías, Rodrigo, tu frase? Había dicho a mi jefe de guardia que el reverso del héroe era el mártir. Exacto. Bueno, Que la otra cara del héroe era el mártir. acá también, aunque le cueste la vida, aunque le cueste la vida, nos hace pregunta, o sea, uno impulsaría, habilitaría, si tuviera la posibilidad de trabajar con alguien perteneciente, digamos, habilitaría o trataría de preservar que no le cueste, que no pague un precio tan alto, ¿no? No estaría muy presente la cuestión de el empuje de la pulsión de muerte. Mm. Bueno, Es como, en algún momento vos, Silvia, dijiste que por el ideal circula la pulsión de muerte. pero lo vemos permanentemente. O sea, por eso el Rick Berenguer lo dice, él plantea esto, ¿no? Que en la Primera Guerra Mundial realmente los soldados iban por la patria, o sea, iban a morir por la patria. Era un orgullo ir a morir por la patria. Ahora saben que es por el petróleo o que es por, digamos, que los mandan por intereses, el ideal ha caído completamente. Y Claro, ahí donde no hay ideales, también la cuestión se vuelve muy complicada, porque claro, lo que esa es la aparece, segunda parte. Cuando bien, va a empezar con, bueno, hasta acá el goce existe. Que
dice, toma un trabajo de Miller, dice que sostiene como un teorema, dice, el otro no existe, pero el goce sí existe. El axioma latente a todo esto, tal como Lacan lo desarrolla particularmente en el Seminario 20, es la relación sexual no existe. Uno podría pensarlo en estos términos, dice Berenguer. Qué mal, por culpa del goce o por culpa de lo pulsional nos ha arruinado eso tan perfecto que teníamos con el significante. ¿No? Como que nos alcanzaba con eso, etcétera, etcétera. Dice, pero claro, lo estaríamos pensando mal. Porque de hecho es al revés. En realidad, de construir un otro, lo hacemos existir a toda costa. Que hay goce y goce, a pesar de constituir una especie de unidad indivisible y que lo convierte para el sujeto algo impenetrable en su autismo, es también, como ya hemos dicho, otro para él. El goce, está hablando del goce. El síntoma, acá lo va a empezar a poner como una solución al problema, y lo es porque en la última enseñanza de Lacan, lo que aparece en el lugar de suplencia del otro desfalleciente, precisamente a la relación sexual que no existe, y lo hace tomando algo del goce como aquello que sí existe, que contiene la raíz de la otredad. Este párrafo a mí me pareció súper interesante como lo plantea, como el síntoma, como la suplencia a la no relación sexual, tomando en su constitución el goce que sí existe, como una manera de sortear el problema. Dice, es un descubrimiento sorprendente, este es un descubrimiento sorprendente, dice que como no hay relación, si hay una relación fracasada, esta es una respuesta, por ejemplo, a la pregunta que muchas veces se formula: ¿por qué determinadas parejas que parecen ser muy problemáticas, incluso conflictivas, suelen perdurar en el tiempo de una forma inaudita? En términos sencillos, dice, hay dos maneras de considerar la cuestión. La primera, una cosa es pensar un horizonte, dice un horizonte, en el que la relación con el otro, el significante existiría, y entonces viene el síntoma, como aguafiestas, a estropear ese horizonte de relación. La segunda, pero si partimos al revés, de que la relación no existe, entonces el síntoma es la relación misma, aunque de una forma fracasada. Bueno, ¿Cómo lo podemos pensar? A ver. nada que decir. Las parejas que están juntas 30 años porque lo que más les gusta es pelearse. No, no nos une el amor sino el espanto. Yo digo, está dedicado a Buenos Aires, pero bien podría ser de una pareja. No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto. Yo no me separo ni loco o ni loca. 30 años de guerra, digamos. Uno cuando atiende a veces a alguna pareja se encuentra con situaciones así, digamos, pero si uno fuera ingenuo diría, pero ¿por qué no se separan? Pero porque están juntos para hacer eso. A mí me parece empírico la comprobación, digamos, que no es empírico, pero porque requiere una elaboración tremenda que está atrás de esto, pero uno lo comprueba como el agua. En la clínica, claro, Sí, clínicamente, en la práctica, esto se verifica. Es lo que estás diciendo, Carmen. Esto se sí, verifica en la práctica. sí. Ahora, ¿es porque la relación sexual no existe o porque es hacer existir la relación sexual?
no es hacer existir, me parece a mí. O sea, claro que existe la relación. La relación es que este es un hijo de puta que se ha pasado la vida tratándome mal, o la relación es que esta es una jodida que bla, 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 bla. Y entonces la relación sí existe, está bien definida. Por eso no se separan durante muchísimos años. Claro, Ujú. esto estaría enmarcado en el segundo punto, A ¿no? Como lo ver, describe Berenguer. Dice, si partimos al revés de que la relación no existe, entonces el síntoma es la relación misma, ¿sí? Aunque en una forma fracasada. Es un intento de hacer existir la relación que no existe. lo que pasa es que esto está relacionado, está muy ligado a lo fantasmático, está ligado a muchas cosas, ¿no? Mm. Porque en el momento en que en el dispositivo pueda aislarse el punto que ahí se satisface, pueda aislarse el hueso, eh, otra cosa puede inscribirse. Mm. Es porque, digamos, acuérdense de lo que hemos leído reiteradas veces en el ultimísimo Lacan, en la página 190, que no hay relación sexual, pero sí hay relación sexual. Hay relación sexual entre tres generaciones, entre aquellos de los cuales aprendimos la lengua. Aprendimos nos transmitieron el super yo, nos transmitieron el objeto A. O sea, no hay relación sexual y hay relación sexual. En realidad, un análisis tiene que conducir al no hay, Ujú. a vaciar esa, ese pleno de satisfacción que hace existir al otro. Pero es interesante, digamos, por qué pululan los síntomas en la época del otro que no existe, Sí. Mm. que es hacia donde él se dirige. Hacia dónde vamos, efectivamente. Bueno, dice, en la última etapa de la enseñanza, Lacan nos muestra, pues, que a pesar de que el síntoma se define como lo más asocial, en realidad contiene en sí el germen de una alteridad irreductible. Desde este punto de vista podemos concebir el síntoma como un dispositivo planteándolo como un artefacto de otrificación del goce pulsional. Ahí Un- aparece el uno unario, o sea, si la escuela es el lugar de los dispersos descabalados, ¿no? De los, justamente es con el rasgo de cada quien que algo se puede armar, pero es el uno unario, no el uno uniano. Mm, sí. Dice, hay un núcleo de goce autístico y concierne al sujeto, pero el síntoma lo otrifica, lo vuelve alteridad a ese goce. Por eso es posible de la transferencia, del trabajo de la transferencia, pasar a la transferencia de trabajo. O sea, ¿qué es lo que nos llevaría a proseguir reuniéndonos e intercambiando y trabajando los textos y trabajando la clínica y tratando de irla abordando y de poder pensar la época? ¿Qué es lo que nos lleva, sino lo que, digamos, cada cual le empuja, está encauzado por eso que hace enigma? Mm.
En el decir hay goce, en lo que descubrimos hay goce, en lo que logramos de alguna manera decular, desembrozar, hay goce, o sea, el goce de alguna manera, acá se entiende, me parece que este es uno de los méritos de este texto que Laura trae de Enrique Berenguer, es decir, este goce, no hay relación sexual, pero hay goce. Y este goce se otrifica a partir del síntoma. Exactamente. Hace existir al otro. Así es. Y acá vuelve, lo dice otra vez, dice, y en una especie de vuelta sorprendente de bucle, se produce una especie de solución a la antinomia entre lo que sería el lado social del síntoma y su lado más autístico. En cierto modo, acaban coincidiendo en ese dispositivo extraño que es el síntoma. ¿Mm? Y ahora va a agregar el tercer momento, digamos, ¿no? Primero la alteridad significante, el goce como alteridad, esto que vamos a ver, y ahora el tercer momento. Y dice, a esta última parte, para aplicar estas reflexiones también a la dimensión de lo colectivo, de lo que, como hemos visto, el psicoanálisis también se ocupa, lo cual nos obliga a tener una perspectiva histórica. ¿Mm? Y va a hablar de la cuestión de las masas. Dice, de alguna manera, la psicología colectiva, la reflexión freudiana sobre las identificaciones, se sitúan en un contexto histórico que corresponde a la génesis de las masas. Las masas, como ahora las conocemos, no existieron siempre. En la Edad Media no existieron las masas como en el siglo XX. Porque para que existieran las masas como en el siglo XX, tenía que haber, por ejemplo, la radio, que era capaz de crear en un momento. ¿Dónde estoy? ¿Me congelé? No, ahora no, Hola. ¿Me escuchan? sí. Esto es fundamental, la radio, ¿no? Para que existieran las masas tuvo que aparecer la radio, un dispositivo. Eso decía. Sí, Sí. me parece que se me congeló la computadora. Que por su inmediatez pudiera en el mismo momento La voz, ahí desapareces, vibra. un montón de personas escuchando. No, Laurita, algo se complicó, pero además ya estamos en hora, Ah, ya nos pasamos de hora. Hagamos una cosa, para la vez que viene, hoy es 13, el 27, el viernes 27, que nos volvemos a reunir, tomás esta última parte de Rick Berenguer y yo voy a subir el texto de Marie-Hélène Bruce para trabajar la cuestión de la guerra y la cultura, que todo converge hacia el síntoma social, ¿no? Todo converge, sin civilización no hay guerra. La guerra es un producto de la civilización y requiere de un real, de un simbólico y un imaginario. Continuaríamos la vez que viene retomando la parte que te falta de Enrique Berenguer, que es muy rico el texto, como lo fuiste Es puntuando. muy cortita ya. Bueno, lo tomamos y seguimos con el texto de Marie-Hélène Bruce del 31 de mayo del 2025. ¿De acuerdo? Sí, sí. ¿Guardo? Chao. Gracias, Laura, Gracias. gracias. Gracias a todos.
Chao. Hasta Chao. luego. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao, Chao. Carmen.